Hallo alle sammen, og velkommen. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre oraciones simples en noruego, helsetninger. Vamos a ver un ejemplo de una oración simple. Marius skriver et brev nå. Una oración simple contesta a las siguientes preguntas. Hva gjør Marius? Skriver. Hvem skriver? Marius. Hva skriver Marius? Et brev. Når skriver Marius? Nå. De aquí vemos los siguientes elementos de la oración simple. Skriver es verbo, verb. Marius es un sujeto, subjekt. Et brev es un objeto, objekt. Y nå es un complemento circunstancial, adverbial en noruego. Helsetninger o oraciones simples tienen algunas características. Vamos a ver algunas de ellas. La característica 1 es que el verbo siempre va a estar en segundo lugar. La característica 2, siempre tiene que haber un sujeto en la frase. Es decir, aunque no haya un sujeto lógico, siempre tiene que haber. Y si no hay sujeto lógico en una frase, una oración en noruego, tiene que poner de. Por ejemplo, está lloviendo. En español no tiene un sujeto lógico. En noruego sí lo habrá. Y en vez de el sujeto lo ponemos de. Det regner. Det er kaldt i dag, que significa hace frío hoy. La tercera característica, ikke, y hay otras palabras como alltid o aldri, siempre va a estar después del verbo. Por ejemplo, hun drikker alltid kaffe. Hun danser ikke i dag. Marius og Tom spiser alltid pizza. La cuarta característica es que el complemento circunstancial o adverbial en noruego está al principio o al final. Por ejemplo, jeg snakker norsk nå. Vemos que aquí no es el complemento, está al final de la frase, de una oración. Podemos ponerlo al principio. Nå snakker jeg norsk. Vemos que ahora el complemento está al principio. ¿Pero qué ha pasado con el sujeto? Ha desplazado de primer lugar al tercero. Fijamos, el verbo, en este caso, no cambia de posición. Sigues estando en segundo lugar. Si hay dos complementos circunstanciales, solo puede estar uno al principio. Veremos el ejemplo. Jeg reiser til Norge på søndag. Aquí los complementos son til Norge y på søndag. También llevamos sus preposiciones, ¿vale? Entonces lo que quiero decir es que solo uno puede estar al principio de una frase. No puede estar los dos al principio. Por ejemplo, på søndag reiser jeg til Norge. O til Norge reiser jeg på søndag. Me suena más natural la primera frase que la última, ¿vale? Pero las dos son correctas gramáticamente. La quinta característica de una oración simple en noruego es que el sujeto, como habéis fijado anteriormente, está o en primer o en tercer lugar, dependiendo dónde está el complemento. Por ejemplo, jeg handler mat på butikken på fredag. Og på fredag handler jeg mat på butikken. Aquí vemos que si el complemento está al final de la frase de una oración, vemos que su sujeto está en primer lugar.
Si tenemos un complemento al principio de la frase, el sujeto pasa a ser el tercero. El verbo, repito, no cambia de posición. Podemos conectar oraciones simples usando los conectores o, que significa y men, que significa pero. Veremos un ejemplo. Pedro kommer fra Chile, men nå bor han i Norge. Vemos la primera oración, Pedro come fra Chile, y la segunda oración simple es no bor han i Norge. Estas dos lo conectamos en uno utilizando un conector men. Pedro er kelner og Maria er sykepleier. Aquí vemos también un ejemplo y usamos el conector y en noruego o. Pedro er kelner, una oración. Maria er sykepleier, otra oración. Se queda en uno. Ahora vamos a hablar sobre cómo creamos, estructuramos las preguntas. Unas de los ejemplos de palabras interrogativas en noruego son, por ejemplo, hva, hvor, hvem, hvorfor, hvordan. Estos siempre van a estar en primer lugar en una pregunta. Y después va el verbo. Vamos a ver. Hva gjør du? Hvor kommer du fra? Hvorfor snakker du ikke? Las preguntas a las que tenemos que contestar sí o no, ja eller nei, tenemos que tener en cuenta que el verbo va a estar en primer lugar. Por ejemplo, heter du Maria? Kommer du fra Norge? Er du engelsk? Jobber du på skolen? Como veis, el verbo está en primer lugar y las respuestas pues tienen que ser ja eller nei. Det var allt för idag. Espero que hayáis gustado. Esto ha sido todo por hoy. Al final del vídeo os dejo una tabla de estructura de las frases, de las preguntas de los que hemos hablado durante este vídeo. Espero que os ha sido útil mi vídeo y nos vemos en la próxima. Ha det bra! Vi ses!